Hola a todos. Bueno, en esta clase vamos a concluir definitivamente los mecanismos de acción de los fármacos antidiabéticos. Recordando que anteriormente en los anteriores videos hemos visto otros mecanismos de acción de fármacos antidiabéticos, ¿no? Entonces con este sería el octavo y prácticamente acabamos con todos los fármacos antidiabéticos en cuestión del mecanismo de acción. Ahora vamos a ingresar, cuando acabemos este tema, a ver sobre los datos importantes de ese fármaco, sus usos y sus beneficios, interacciones, contraindicaciones, posología, ¿no? Entonces vamos a ver todos esos datos de cada familia, de cada fármaco. Bien, entonces vamos a comenzar esta clase, que es farmacocinética y farmacodinamia de los fármacos inhibidores de la CGLT2. CGLT2, que son los cotransportadores sodio-glucosa 2. ¿Ok? Bien. ¿Qué fármacos tenemos en esta familia de inhibidores de la CGLT2? Tenemos la dapaglifosina. La dapaglifosina. Es un fármaco que pertenece a esta familia. Bien, esta persona entonces va a ingerir este fármaco. Este 100% quiere decir que cuando va a ingerir está el 100% de la fracción activa del fármaco. Ya, ingresa el 100%. Y como hemos hablado en un capítulo pasado de farmacocinética y farmacodinamia en este canal, hemos dicho que los fármacos por vía oral nunca llegan a la circulación general con una biodisponibilidad mayor o igual al 100%. ¿Ok? Bien. Entonces, ingiere su tableta de dapaglifosina. Ya, esto llega a la parte del estómago. Acá recordando que se va a producir la liberación, ¿no?, del fármaco. Se va a desagregar, se va a desintegrar, ¿no?, y se va a diluir en pequeños sustratos que esto van a pasar al intestino para absorberse, ¿no? Este es el fármaco, ¿no? Lo que está en rojo es el fármaco, ¿ya? Esto llega a la parte intestinal y se va a absorber, se va a producir la absorción del fármaco, que hemos dicho que se puede producir por difusión facilitada, simple o transporte activo, ¿no? Bien, entonces el fármaco pasa del lumen intestinal a la parte interna de estos enterocitos, y estos enterocitos tienen capilares sanguíneos, capilares venosos, que van a llevar a nuestro fármaco. Esto que vemos entonces en punto rojo es el fármaco dapaglifosina, que es un inhibidor de la CGLT2. Bien, entonces esto avanza por la circulación portal, ¿no?, y llega a la parte hepática, donde se produce el efecto de primer paso, ¿no? El efecto de primer paso consiste en quitar una parte de la fracción activa de ese 100% de nuestro fármaco que se ingiere por vía oral. El efecto de primer paso se produce a nivel hepático y es muy distinto al metabolismo. El metabolismo es diferente al efecto de primer paso, no es lo mismo, ¿no? El metabolismo ya se da cuando el fármaco, una vez ya hizo su mecanismo de acción, o sea, su farmacodinamia, ¿ya? De ahí el fármaco, una vez que realiza su farmacodinamia, su mecanismo de acción, es lo mismo, de ahí se dirige a metabolizarse, ¿sí? Así que es muy diferente al efecto de primer paso. Entonces el efecto de primer paso lo sufren los fármacos por vía oral. Entonces el fármaco sale de este efecto de primer paso que se produce por medio de las enzimas hepáticas. Le quitan una parte de la fracción activa de nuestro fármaco. Ya no es 100%, sino un 78%. Entonces esto va a ingresar a la circulación general. El 78% representa la biodisponibilidad de la dapaglifosina. La biodisponibilidad, recordando que es la fracción activa del fármaco que ingresa a la circulación general en forma inalterada, ¿no?, y es la que nos va a dar el mecanismo de acción. Entonces ingresa el fármaco, hacia la circulación general. Esto de rojo es el fármaco, ¿no?
Entonces aquí ya tenemos al fármaco de color verde, ya, siguiendo. El fármaco entonces ingresó a la circulación general y va ahora a producirse otra parte de la farmacocinética, ¿no? Que es la distribución. Ya hemos visto la liberación, absorción, ahora vamos a ver distribución. La distribución del fármaco se da por medio de una fracción libre y una fracción unida a proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces una porción de este fármaco llamado dapaglifosina se va a unir a proteínas plasmáticas. En un 90% se van a unir. Y el otro 10% va a cumplir su mecanismo de acción, o sea, la farmacodinamia. O sea, de ese 78% de fármaco que ingresó a la circulación general, ya, un 90% entonces de esa concentración que ingresó a la circulación general, un 90% se une a proteínas plasmáticas y un 10% realiza el mecanismo de acción, o sea, la farmacodinamia. Recordando que los fármacos que se unen a proteínas plasmáticas, estas proteínas plasmáticas funcionan como reservorio del fármaco. O sea que tanto fracción libre como unida a proteínas plasmáticas llegan a cumplir el mecanismo de acción, o sea, la farmacodinamia. Pero la primera porción del fármaco en cumplir la farmacodinamia es la fracción libre. Entonces, este fármaco va a dirigirse a su punto de acción, a su órgano diana. ¿Dónde es su órgano diana? Su punto de acción es a nivel de los cotransportadores sodio-glucosa 2, llamados CGLT2. Ahora vamos a hablar una parte de fisiología en esta parte de acá, ¿ok? Para entender la función de los fármacos inhibidores de la CGLT2. Bien, estos cotransportadores sodio-glucosa 2, CGLT2, ya abreviado, se ubican a nivel del túbulo proximal. Son proteínas cotransportadoras que justamente permiten el pasaje del lumen tubular renal hacia las células tubulares, ¿ya? Y de las células tubulares hacia los capilares peritubulares, y de los capilares peritubulares van a irse a la circulación sistémica, ¿ok? Entonces estas proteínas cotransportadoras meten sodio y meten glucosa. Por eso es que es cotransportadora. O sea que transporta dos solutos, sodio y glucosa. Entonces sodio y glucosa pasan a las células tubulares, a nivel del túbulo proximal se produce esto, y entonces sodio y glucosa pasa por medio de estas proteínas cotransportadoras CGLT2. Pasan, y la glucosa, lo que nos interesa es la glucosa va a pasar por medio de transportadores GLUT de la parte de las células tubulares hacia los capilares peritubulares para dirigirse luego a la circulación sistémica. Entonces la glucosa atraviesa hacia los capilares por medio del transportador GLUT. Entonces la glucosa esta glucosa entonces se dirige a la circulación sistémica, y esta reabsorción de glucosa en pacientes con diabéticos es bastante negativo, porque ya de por sí los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 en especial tienen aumentado ya los niveles de glucemia, ¿no? Entonces este efecto de reabsorción de glucosa a nivel de los túbulos proximales resulta negativo en pacientes con diabetes, y más si tenemos este dato que vamos a mencionar. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 existe sobreexpresión de los cotransportadores de glucosa ligados a sodio, CGLT2, que contribuyen al mantenimiento de la hiperglucemia. Entonces, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tenemos una sobreexpresión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bastante proteínas cotransportadoras. Hay bastantes proteínas cotransportadoras a nivel del túbulo proximal. ¿Okay? Hay una sobreexpresión, una mayor cantidad de proteínas cotransportadoras en el túbulo proximal. ¿Okay?
Eso es lo que produce la patología de la diabetes mellitus a nivel del túbulo proximal. Un aumento de estas proteínas cotransportadoras para que pasen glucosa, y esta glucosa pasa a la circulación sistémica y permita el aumento de glucosa en estos pacientes que ya tienen alterado el metabolismo de la glucosa, como la diabetes mellitus tipo 2. Entonces necesitamos usar fármacos justamente que eviten que se reabsorba glucosa, porque para estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es bastante negativo esto, ¿sí? Es bastante negativo esta reabsorción de glucosa, porque lo que va a producir el aumento de glucosa persistente es nada más y nada menos que producir un daño renal progresivo, ¿no? Una nefropatía diabética. Entonces, los niveles elevados de hiperglucemia a la larga, en un tiempo mediano a largo plazo, produce una nefropatía diabética, ¿no? Entonces, eso es un daño renal, ¿no? Entonces, es por eso que se crearon fármacos que justamente puedan inhibir a estas proteínas cotransportadoras sodio-glucosa, que para los pacientes diabéticos esto, como dije, resulta negativo. Bien, entonces los fármacos inhibidores de la CGLT2, que son cotransportador sodio-glucosa 2, ¿no? La abreviatura. Acá tenemos entonces al fármaco, ¿no? Este es el fármaco. El fármaco lo que hace es localizar a estas proteínas cotransportadoras, ¿no? A estas proteínas cotransportadoras y inhibirlas, ¿no? Inhibir su función. Inhibir su función. Inhibir su función. De esa forma no se va a reabsorber glucosa del lumen tubular al enterocito y del enterocito a los capilares, ¿no? Y de los capilares a la circulación sistémica. Entonces vamos a impedir que aumenten los niveles de glucosa, ¿no? A nivel del túbulo proximal, ¿no? Por medio del túbulo proximal esto. Entonces estos fármacos inhibidores de la CGLT2, su farmacodinámica es inhibir al cotransportador sodio-glucosa 2, ubicados a nivel del túbulo proximal. Estos se encargan de reabsorber el 90% de la glucosa, filtrada por los glomérulos. El otro 10% restante se encarga otro tipo de proteínas cotransportadoras llamadas CGLT1, que son otros subtipos de cotransportadores sodio-glucosa. Entonces el 90% fisiológicamente de la reabsorción de sodio-glucosa se da por medio de estos CGLT2, y el 10% de la reabsorción de glucosa se da por medio de otro subtipo de proteína cotransportadora sodio-glucosa llamada CGLT1, ¿ok? Bien, entonces lo que tenemos que saber fisiológicamente es que nuestro riñón, nuestros túbulos, ya, nuestro glomérulo, se va a producir un filtrado glomerular, ya, se reabsorbe normalmente hasta 180 miligramos por decilitro, es el límite para la reabsorción de glucosa, ¿sí? Hasta 180 miligramos por decilitro. Entonces eso es algo fisiológico, ¿no? Nuestros riñones trabajan hasta ese punto, mayor a esos niveles de glucosa en la circulación sistémica. Esos riñones no van a poder filtrar la glucosa y van a pasar a la orina. Van a pasar a la orina, ¿no? A la orina. Entonces vamos a tener en el examen general de orina vamos a encontrar glucosuria positiva, ¿no? Cuando la glucemia es arriba de 180 miligramos, ya tenemos entonces en el examen general de orina, que a veces lo sacamos casualmente y encontramos eso, la glucosuria positiva. Bien, entonces sabiendo el mecanismo de acción de estos fármacos, tenemos que saber unos datos muy importantes acerca de estos. Los inhibidores de la CGLT2 reducen la reabsorción renal de glucosa, produciendo un aumento en la excreción de glucosa y una disminución de la concentración de glucosa plasmática. Entonces vamos a
disminuir, ¿no?, la reabsorción de glucosa, y esto nos va a dar una disminución de la glucosa plasmática, ¿no?, que es lo que se busca con estos fármacos inhibidores de la CGLT2. Bien, acá tenemos un dato también importante que tenemos que conocer. En estudios recientes se ha demostrado que los inhibidores de la CGLT2 tienen efectos benéficos en evitar la progresión de la nefropatía diabética al inducir la glucosuria, revierten la glucotoxicidad renal. Entonces, estos fármacos lo que hacen, nuevamente volvemos a repetir, es inhibir a estos cotransportadores. De esta forma, glucosa no se va a poder reabsorber hacia los capilares y la glucosa va a pasar por todos los túbulos, túbulo proximal, asa de Henle, ¿no?, túbulo contorneado distal y el tubo colector, y va a salir por medio de la orina, ¿no?, por medio de la orina, esto dándonos glucosuria, ¿no?, glucosuria. Bien, entonces estos fármacos inhibidores de la CGLT2 son fármacos nefroprotectores. ¿Por qué? Porque disminuyen la glucosa plasmática, ¿no? Y al disminuir las glucosas plasmáticas también vamos a disminuir un daño renal progresivo, ¿no? Son fármacos que protegen nuestro riñón en los pacientes que ya tienen diabetes, ¿no? Bien, entonces vamos a ver las próximas clases ya metiéndonos en datos relevantes de cada familia, de cada fármaco, sus usos. Vamos a ver sus usos terapéuticos, ¿no?, interacciones, contraindicaciones, ¿no?, posología, todos esos detalles, ¿no? Ok, bien, nos vemos en un nuevo episodio la próxima clase. Hasta luego, un abrazo a todos.